Bueno, usted me presenta como un hombre de tierra adentro y en verdad mi origen es Arequito, es una localidad de la provincia de Santa Fe que mucha gente conoce. Luego me radiqué en Rosario, como usted dice, para estudiar, como le pasa a mucha gente, a muchos jóvenes del interior que van a la ciudad más cercana a completar sus estudios. Pero tengo quinta generación de productores agropecuarios en la familia y por supuesto que el tema del campo es algo que está muy cerca. Y todos sabemos que si bien no hay un solo campo, hay muchos campos argentinos, porque está el del pequeño y mediano productor, que es el que yo conozco de cerca en la provincia de Santa Fe, en Arequito, en toda la zona de influencia. Está el contratista rural, está el trabajador rural, y también está la industria asociada al campo, vinculado a la metalmecánica. Y ahora creo que una de las fases más potentes que tiene hoy el sector es el sector tecnológico, lo que la sociedad del conocimiento le aporta al campo, que es enorme y que es un producto argentino también. Todo eso uno lo encuadra dentro de una realidad del valor que significa, del valor agregado que significa protagónicamente hoy la producción agropecuaria, asociada a todo eso que decíamos. En cuanto a la situación particular de la sequía, que usted bien plantea, esto está siendo acompañado por el Estado Nacional. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha estado muy cerca de este tema, acompañando a los sectores, abriendo líneas de sostenimiento, el tema de la carne con la cuestión del programa de apoyo a la producción y al consumo de carne vacuna, los nuevos mercados. Es decir, hay una situación de acompañamiento que nosotros vemos muy presente. Esto en el transporte, claro que impacta, y por eso en nuestro ministerio estamos siguiendo también al pequeño transportista, al camionero del campo, al que va de la chacra al acopiador y del acopiador al puerto, con medidas que han tenido que ver con las extensiones, siempre cumplimentando con la seguridad vial, que es lo primero y fundamental que tenemos que tener en cuenta, pero acompañando todos estos procesos con medidas de revisiones, pero también de extensiones de algunos vehículos que requieren una mayor extensión, digo, en la duración de su vida útil, con siempre análisis de la seguridad vial. Todo eso lo estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y es lo que hoy tenemos que hacer. Las políticas de fondo, que son las políticas ferroviarias, las políticas de la flota fluvial y las políticas de coyuntura, pero que son muy importantes para pasar este tiempo de sequía hacia otro tiempo de mejora de las condiciones climáticas y de mejor producción. Carlos. Diego, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está, Carlos? La pregunta es la siguiente, ministro. Usted es un hombre del interior y fundamentalmente hoy está ocupando un cargo muy importante dentro del gobierno de la Nación Argentina como ministro de Transporte. Y uno de los temas que normalmente está en agenda política desde siempre es el tema subsidios del área metropolitana, del AMBA, y el valor del transporte en el interior del país. Es como si habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿El Ministerio de Transporte está trabajando activamente en ese tema? Lo primero que hicimos allí es reconocer el problema, que era algo que venía muy con un velo, ¿no? Y reconocer el problema significó también conocer las causas de este problema. La distorsión que existe en el transporte urbano de pasajeros en todo el país es real y esa distorsión tiene una rápida historia. Esto en el año 2018 significó un consenso fiscal que se hizo en la gestión del 2018 con la mayoría de las provincias, diría casi todas menos una, que ha sido San Luis, que no firmó ese consenso fiscal, por el cual casi prácticamente se eliminó el fondo compensador al transporte urbano del interior del país, por otras compensaciones. Claro, eso generó una distorsión muy grande, sobre todo porque en ese mismo día o en esos mismos días se engancharon las 32 líneas del transporte de la ciudad de Buenos Aires, al subsidio federal, y se las enganchó de alguna manera como una compensación
que la verdad es que hoy no tiene ninguna justificación. Entonces, el resultado de esto fue la distorsión. ¿Qué estamos haciendo? Esta semana recibimos a todos los secretarios y ministros de transporte de las provincias argentinas. La mayoría estuvo en el Ministerio de Transporte. Y aumentamos ese fondo compensador, al cual hasta le tuvimos que cambiar el nombre, porque si no, no respetábamos aquellos acuerdos del 2018. Fue Fondo Compensador COVID. Hoy tenemos un renglón en el presupuesto nacional. Me tocó a mí ir a defender esta situación de tener un renglón, 85.000 millones. Y ya empezamos con la resolución que reparte 7.000 millones de pesos por mes a toda la Argentina federal en materia de transporte. ¿Esto va a alcanzar? Algunos dicen que no, pero también es cierto que esto significó aumentar en el 1.200% el subsidio digamos, el fondo compensador del transporte. Y esto va a tener que también transparentarse a través de la SUBE, que es lo que estamos llevando a todas las provincias. Imagínense que la SUBE es la que nos permite saber cuántos kilómetros se recorren. La SUBE, la tarjeta SUBE, nos permite conocer la cantidad de pasajeros, los kilómetros que se recorren, y no una simple declaración, ni de un empresario, ni de una jurisdicción. Y esto estamos todos de acuerdo. Yo creo que no hay acá disenso. Es una de las pocas áreas de consenso, en donde decimos la SUBE tiene que estar en todo el país, porque le viene bien al vecino, a la vecina que se sube al colectivo, porque tiene un descuento directo que respalda al Estado Nacional, y luego el aumento del fondo compensador y la gestión que estamos llevando adelante con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para devolverles las 32 líneas que engancharon y que hoy consumen casi la mitad del presupuesto nacional del fondo compensador. Nosotros, la verdad que cuando iniciamos esta gestión con Mario Meoni primero, con Alexis Guerrera, y después me tocó a mí, generamos una política de transporte. Por ejemplo, en el ámbito ferroviario. Si usted mira cómo se invirtió en el ámbito ferroviario en las últimas décadas, va a haber un electrocardiograma. Y en el 2003 comienza fuerte la inversión, 2004, y luego se desmorona hace muy poco por distintas razones. En el 2017 hubo una caída. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentando próximamente un proyecto de ley de política de transporte ferroviaria, porque esto no es que el tren es solamente evocar un pasado ni plantearlo desde ese único lugar que culturalmente es muy importante. Es también el tema productivo. Hoy invertir en trenes de carga significa bajar del 30 al 40% el costo logístico del pequeño productor, ¿no?, del pequeño acopiador y también de toda la cadena de valor hasta el exportador. Le baja el costo logístico. ¿Por qué? Porque tiene otra escala. Y esto no es que se reedite esa discusión de tren contra camión, contra barco, porque el concepto de la multimodalidad del transporte, es decir, el transporte tiene que integrarse en sus 4 modos. También el aéreo. Estamos trabajando en los aviones de carga con Aerolíneas Argentinas también, para los pequeños, para la fruta fresca, para la industria farmacológica. Es decir, todo esto tiene que integrarse y esto tiene que ser una política de Estado. Vamos a presentar, como les decía, un programa de reparación histórica ferroviaria con una inversión que signifique en el PBI argentino una constante y donde todos estemos de acuerdo. Hay cosas en las que todos tenemos que estar de acuerdo. Eso yo lo escuché desde hace años. Bueno, una debería ser la política de transporte y la política de transporte ferroviaria. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? De poder consensuar, de poder dialogar. O sea, conociéndolo, sabemos perfectamente que es un hombre donde el consenso forma parte central de su accionar en la vida y fundamentalmente en política. Digo, y el tema ferroviario que no solamente lo está planteando a nivel nacional, sino también en su ciudad, ¿no? O sea, se pusieron en marcha algunas líneas desde Rosario que indudablemente está beneficiando a miles de usuarios. Sin duda que el transporte ferroviario de cargas para nosotros es muy importante. El Belgrano Cargas recuperó muchísimo.
levantó casi el 70% desde el 2019 su capacidad de carga, y esto, como les decía, va directo al productor, pero además el pasajero, ¿no? No hay que olvidarse del pasajero y del tiempo del pasajero, algo que es tan importante en este momento, ganar tiempo. Y hemos recuperado los trenes metropolitanos, lo hemos hecho con trenes argentinos, con Martín Marinucci. Yo recuerdo cuando empezó esta gestión, a mí me plantearon que había que hacer 8 trenes regionales en el interior del país, el país federal, porque había que espejar a los 8 trenes metropolitanos que tienen tanta historia y que son tan importantes en el AMBA. Y esos 8 trenes metropolitanos hoy lo hemos podido llevar adelante. El Rosario Cañada de Gómez lleva más de 30.000 pasajeros. El del Gran Salta, que es Salta Campo Quijano, tiene un éxito importante. El tren metropolitano de Córdoba, el de las Sierras, que llega hasta Valle Hermoso, el tren del Valle. Vengo de estar en Río Negro esta semana, y el tren del Valle que une Chipoleti, que une Plotier, Neuquén. Si todos son trenes de pasajeros que impactan fuerte en la vida de cada uno de nosotros, porque uno puede vivir en un lugar y trabajar en el otro, y no tener que alquilarse un departamento si tiene que estudiar, o no tener que pasar un día sin poder volver a casa cuando uno tiene un tren regional, que en 2 horas, como en el Cañada de Gómez Rosario, en 2 horas hacemos 8 estaciones y unimos una región que hoy está colapsada desde el punto de vista automovilístico. Entonces todo eso hay que fortalecerlo, y deben ser políticas en las cuales todos, o por lo menos casi todos, tenemos que estar de acuerdo. Ministro, la última, y tiene que ver con lo que es hidrovía o vías navegables. Digamos, ¿cómo está marchando el tema de vías navegables? Porque un tema que quedó, al menos en el imaginario de la sociedad, un tema que no pudieron, la licitación quedó a mitad de camino o se dejó de lado, pero todavía no terminó de cerrar un tema de importancia capital, le digo, porque es la salida de todo el tema granos del país, ¿no? Así es, 80% de la exportación es una de las grandes ventajas comparativas que tiene la Argentina. Tenemos la tercera vía navegable del mundo en cuanto a su extensión y a su capacidad. Y después del San Lorenzo, allá en Canadá y Estados Unidos, o del Mississippi, está el Paraná-Paraguay. Y esto hay que también trabajarlo de cerca. Allí también nos tocó correr el velo, porque tuvimos 26 años de concesión exclusivamente privada. Y a partir de las luces y las sombras que tuvo esa concesión, hemos generado un modelo nuevo, un modelo que tiene que ver con recuperar y receptar toda la experiencia que allí ha habido en lo que es el manejo de los ríos, y también la posibilidad de que el Estado por lo menos tenga acceso a la información y al control de esta vía navegable. Y esta experiencia que hemos tenido con la Administración General de Puertos, con AGP, esta transición de concesión que ha tenido desde la concesión exclusivamente privada hacia un ente federal, que es lo que estamos trabajando, ha tenido un resultado positivo, y lo plantean los usuarios. El resultado positivo fue un excedente de recursos que quedaron allí, más de 29 millones de dólares, en un solo año, dedicado no a otra cosa, porque este ha sido el objetivo del presidente, no a otra cosa que no sea la propia administración, la propia generación de obras y mantenimiento de la vía navegable troncal. Y esto va a mejorar porque la vamos a extender hacia el norte, no vamos a pensar en la vía navegable o en la hidrovía cortita, la vamos a extender hasta el norte. Lo hemos hecho, la semana pasada hemos estado en Posadas, justamente en el primer embarque después de 45 años del puerto de Posadas. La vamos a extender hasta el Pilcomayo en el Paraguay. Todo eso reinvirtiendo lo que hoy la hidrovía tiene como excedente, pero invirtiendo y reinvirtiendo en la misma vía navegable troncal. Esto nos va a beneficiar porque hoy tenemos a las 7 provincias argentinas que son costeras de la vía navegable, sentadas en el ente que administra y gestiona. Esto ha sido un verdadero cambio que se va a ir concretando, y que ya hoy tenemos el ente en marcha,
y una gestión y administración de la vía navegable en donde podemos conocer más, podemos saber más las cosas que allí pasan y sobre todo agregarle más competitividad.